haciendo calor. Y me imagino que en Ecuador. Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para esta clase? Ya estamos en la clase número 4, ¿verdad? Hoy nuestra clase también es bastante densa, así que les voy a pedir que de una u otra manera. ¿Ok? Denme un segundito. Déjenme compartir pantalla. Ok. Ay, ¿qué pasó acá? Mm, Muy bien. La clase de hoy es sobre la comorbilidad, ¿ok? Exactamente, ¿qué es comorbilidad? Es cuando una persona. A ver, ¿me llegan a escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha? Ok, perfecto. Sí, es importante que me confirmen. Si se llegara a escuchar mal, me avisan, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, bueno, nada, bienvenidos a la clase de comorbilidad, que es nuestra clase número 4. Como les decía, eh, esta clase también es un poco densa y la comorbilidad hace referencia, o sea, se refiere a cuando cuando dos o más trastornos se encuentran al mismo tiempo en una persona, ¿ok? Es decir, la combinación de dos o más trastornos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que hoy vamos a ver la comorbilidad. ¿De qué trastorno? Las comorbilidades que pueden darse en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Quedó claro lo que es una comorbilidad? ¿Sí nos queda claro? Ok, perfecto, muy bien.
Espero que hoy estén todos activos por allí, atentos, bien atentos para que también respondan. Recuerden que pueden abrir su micrófono, por supuesto no todos al mismo tiempo, pueden levantar su mano para participar. Siéntanse libre de hacer las consultas que deseen. Si algo no queda claro, no lo den por sentado, pueden ser parte de y hacer la consulta correspondiente, ¿ok? Sí. Ok, ok, acá. Muy bien. Tenemos que, lo primero, y para reforzar un poquito, perfecto, es la combinación de varios trastornos, así es. Uy, ¿qué pasó acá? Se me pasó de más. Acá estamos. Ahí está. Qué raro. Ok. Ah, es que está solo, ya entendí, un ratito. A ver. Un segundo porque se salió. Ahí estamos. Ok, vamos a hacerle pausa entonces. Perfecto. Tenemos entonces que el TDAH es mucho más común en los hombres, ¿sí? El TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Y en las mujeres tienen una tasa más alta en trastornos con comorbilidades, ¿ok? No solamente, generalmente cuando hay TDAH en las mujeres, suele ir acompañado de una comorbilidad, ¿ok? Es más común, no es que necesariamente en todas las mujeres haya un TDAH combinado ni nada de esto. El trastorno, para que tengan una idea, el trastorno posicionista desafiante ocurre muchas veces en conjunto con lo que es el TDAH, ¿sí? Y el negativista desafiante, el oposicionista, se da muchísimo en aquella población que es el 50% de TDAH, es decir, el 50% aproximadamente de las personas que tienen TDAH pueden tener también una comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante, donde sí, en este trastorno se pueden observar rasgos de hostilidad, de agresividad, cosa que no es propia del TDAH, sino de este trastorno, ¿ok? Alrededor de una cuarta parte tiene una predominancia, una presentación inatenta, ¿ok? Muy bien. En el caso de el trastorno de conducta, que el trastorno desafiante es un trastorno de conducta. No se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? El trastorno de conducta ocurre en aproximadamente una cuarta parte de los niños o adolescentes que tienen una presentación combinada según la edad y el entorno, ¿ok? La mayoría de los niños y adolescentes con trastorno de desregulación disruptiva, ¿ok? Trastornos de conducta, tienen síntomas que también cumplen criterios del TDAH. Hay un porcentaje, esto es importante que ustedes lo tengan en consideración porque sí hay un porcentaje menor de niños con TDAH que tienen síntomas que cumplen estos criterios del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Ok? También vamos a encontrar los trastornos ansiosos, trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno explosivo intermitente, ¿ok? Que también es un trastorno emocional y ocurre en la minoría de las personas que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero que con más frecuencia se encuentran en la población general, ¿ok? Es más probable entonces encontrar trastornos de conducta o trastornos de desregulación disruptiva en aquellos que tienen TDAH, mientras que el trastorno depresivo, el ansioso, el obsesivo compulsivo no es tan común, ¿ok?
en la población de TDAH, sino que es más común en la población general. ¿Queda claro cuáles son algunos trastornos que son más comunes en las personas en general, verdad? A diferencia de las personas con TDAH. Ok. Algo importante, muy, muy importante, que ustedes deben considerar y tener en cuenta es que, por ejemplo, los trastornos por uso de sustancias son muy frecuentes en adultos con TDAH, es decir, generalmente se suele dar la comorbilidad en la adolescencia y en la adultez del TDAH combinado con el trastorno por uso de sustancias, es decir, las personas que tienen TDAH suelen ser más propensas al consumo de sustancias que la población en general. ¿Ok? Hay que estar muy cuidadosos con esto, por eso es que hay que dar una buena orientación, un acompañamiento multidisciplinario constantemente a las personas con TDAH. Estos trastornos se presentan en una minoría, o sea, los trastornos del consumo de sustancias se presentan en una minoría de adultos que no tienen TDAH. Y en los adultos, los trastornos antisociales y de personalidad también pueden coexistir con el déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Es bastante común que, o sea, ellos son bastante volubles, más que común, las personas con TDAH son muy volubles a poder hacer consumo de sustancias, hacer cosas un poco más ilícitas, e incluso por allí que pueden tener algunos riesgos mayores a tomar, suelen ser personas mucho más arriesgadas que la población en general. El TDAH también puede coexistir en perfiles de síntomas variables con otros trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el del desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, el trastorno del desarrollo de la coordinación y los trastornos por tics. ¿Ok? Es bastante común también conseguir perfiles con TDAH, como dice acá, con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Los que les mencioné. Trastorno específico del aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno del desarrollo intelectual, lenguaje, desarrollo de coordinación o trastornos por tics. ¿Ok? A ver, preguntas o comentarios hasta acá. Muy bien. Están todos calladitos. En esta clase generalmente siempre están así calladitos. William, adelante. Puedes abrir tu micrófono, William. A ver, muy bien, vamos a continuar entonces. Para que tengan una idea, otro de los rasgos, Ani, ¿no puedes abrir tu micrófono? Ok, ya vamos a resolver eso, no te preocupes. Un ratito. Un ratito. A ver acá. Mm, 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 mm. Ok. Ujú. Ahora sí, Ahora sí me escucha. sí, perfecto, Bien, perfecto, muy bien. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, William? Sí, mi consulta era si se podría dar a estos niños con TDAH salidas como de repente, no sé, clases para esos chicos que toman clases de actuación,
los que son estos que se ponen la nariz roja, esos médicos que usan esa nariz roja para, ¿no? Clown. Ujú. Los clavos, ajá, exacto. No sé si eso ayudaría en algo a estos niños a que se puedan desenvolver más que todo. Me refiero a mi hijo que es un poco introvertido, callado, sí, tranquilo, pero es un poco sociable, ¿me entiendes? Ya, me hablas de que tu hijo tiene TDAH diagnosticado. Sí, ujú, Ok, sí, TDAH de tipo que inatento. sí, inatento, así es. Ok, perfecto. Exactamente, sí, no Dime. lo tengo muy bien claro el tipo del TDAH que tiene, pero se caracteriza más que todo por eso, porque es un poco inatento, como que a veces tú le hablas y pareciera que te toma la atención, pero está haciendo otra cosa a la vez, ¿no? Y a veces yo me sorprendo y me molesto y sin embargo sí me he entendido a veces. Y me dice, sí te he entendido, me dice. Y yo me sorprendo, ¿no? Ok, Pero al claro. mismo momento me doy un poco como con sorpresa, ¿me entiendes? Ok, Eso. perfecto. Mira, sí, de hecho sí puedes meterla en este tipo de talleres de clown, ayudan bastante. Hay unos talleres que, bueno, de un tiempo para acá le han llamado como que impro, que es una combinación de teatro con oratoria, pero no es, o sea, no es algo completamente profesional, pero sí ayuda y desarrolla algunas habilidades sociales porque ellos tienen que trabajar en algunos temores internos y pueden llegar a conseguir una mayor interacción, ¿ok? Entonces, por allí que ese tipo clown, impro, todas esas cosas le pueden ayudar, ¿ok? Ok, muy amable, gracias. No te preocupes. Y por supuesto, siempre trabajar con un equipo multidisciplinario, psicólogo, en el caso de repente de ser necesario neurólogo y psiquiatra, pues si es el caso que lo amerita, ¿ok? Muy bien, chicos. Sí. Perfecto. María, Buenas tardes, Miss. Llegando un poco buenas tarde. tardes. No te Es preocupes. una Ya. persona particular. Estoy abordando ahorita una niña con TDAH, ay, ¿cómo es? Eh, de esto, inactivo, sí, inactivo. Inatento, Inactivo es inatento, perdón, tranquila. inatento, pero me confunde mucho porque cuando empecé a darle clase ya hace como 2 meses, eh, Ujú. en el colegio, ella pasó para primer grado, ahorita estamos en vacaciones. Ok, La señora me dice para que le ayude a aprender a leer, porque no sabe leer, se sabía el abecedario nomás. Y no me dijo que tenía esa condición, ¿no? ok, Llego como a las 2 semanas yo le dije, señora, la niña parece que tiene déficit de atención, le dije, no, pero no llevándola a TDAH, ¿no? Sino ok, le dije, le cuesta concentrarse, no termina la tarea. Y mi pregunta es, si tuvo en inicial todo ese tiempo, ¿por qué las maestras nunca le dijeron eso? Entonces la señora la lleva, le manda a hacer exámenes y sí, dio positivo. Entonces estoy confundida porque ya está leyendo, inclusive está sola. Puedo hacer que preste atención por un poco más de tiempo. ujú, Siempre me espera. A veces cuando veo que se aburre de algo, cambio inmediatamente la estrategia y voy a otro. Le ujú. doy descansos divertidos. Pero estoy viendo que está evolucionando bastante. Entonces estoy confundida porque tengo otro niño que no, digo yo que no tiene esa condición, pero me está costando más para que aprenda a leer. Entonces yo digo, hay TDAH que ellos puedan ser leve o algo o que puedan prestar atención así. Hoy le puse para que a ver si seguía las instrucciones y en unas ocasiones, la mayoría de ocasiones siguió las instrucciones. Entonces yo estoy Ujú. un poco confundida. Ya. Esa es la... Fíjense acá que el TDAH no tiene nada que ver con la parte conductual, por ende, el seguimiento de instrucciones va a estar, ¿ok?
Entonces no tiene nada de que tenga déficit de atención con que siga instrucciones. Ahora, lo que sí puede pasar es que como tengo déficit de atención, si me dan varias instrucciones al mismo tiempo, se me pueden olvidar algunas de esas instrucciones o la mayoría. ¿Ok? Entonces, por allí pueden pasar esas cositas. El tema de la lectoescritura no tiene nada que ver con el TDAH, ¿sí? Si la otra niña tiene dificultades de lectoescritura, bueno, hay que ver a qué se debe. Tal vez es un trastorno del aprendizaje, tal vez, o sea, hay que ver a qué se debe realmente, pero no se relaciona exacto directamente, o sea, tiene problemas de lectoescritura, este TDAH, no, no tiene nada que ver eso, ¿ok? Por eso es que siempre hay que apoyarse de los especialistas, ¿sí? Karina, Mis buenas noches. Bueno, buenas buenas tardes. noches. Estoy escuchando su ponencia muy interesante. Me escucho a las colegas, ¿no? Que están ahí participando también. Yo he tenido casos el año pasado. Yo soy maestra de inicial, he tenido casos con mayor frecuencia de TDAH y de TEA, lo que antes no se veía, mejor dicho, ¿no? Estos Ujú, casos eran pues así espontáneos, en todo el colegio a veces había uno o dos niños, ¿no? En 10, 12 aulas de repente, había solamente en toda la población dos niños, pero cada año, y esto ha aparecido, me he dado cuenta que ya después de pandemia, hay más casos de estos niños con TDAH. Por ejemplo, en mi aula yo he tenido niños de 3, 4 y 5 progresivamente, ¿no? El año pasado ya terminé promoción de 5 y contestándole a la colega como que hace un momento habló que por qué en inicial no lo diagnostican. No es que no lo diagnostiquemos. A veces en el aula una maestra se da cuenta cuando hay algo fuera de la norma, que nosotros lo vemos así, ¿no? En una población de estudiantes, inmediatamente avisamos a los padres, pero a los padres les cuesta mucho eh, hacerte oídos a lo que tú dices, ¿no? Como que uno le dice, señor, he visto estas actitudes en su niño, mire, observo en la casa. No, mis, que es así. No, mis, que mi hermano era así. No, mis, que yo era así, que yo también era así y ahora estoy bien. Hasta inclusive en el problemas de lenguaje que tienen ellos, ¿no? Y entonces yo lo veo que como que a algunos papás esto les cuesta aceptar, yo creo que como a todo papá, porque todo papá quiere su hijo que esté sano, ¿no? Y les Ok, cuesta disculpa, aceptarlo. Karina, ahí hay algo Entonces, bien importante que mencionar. Disculpa que te interrumpa, algo muy importante porque no puede quedar en el aire o entenderse como que es así nada más. Bueno, primero que los docentes no tienen la facultad de diagnosticar. Eso es importante, por favor, tienen que ser muy claro, cuidadosos con eso. no lo Segundo, diagnosticamos, pero vemos algunos claro, signos de alerta. por- ok. Algunos signos de alerta Segundo, vemos en el aula. ok. Sí, efectivamente tiene que haber la observación del docente porque recuerden que lo que vimos en la sintomatología es que esta conducta debe presentarse no solamente en casa, sino también en el colegio. Si solo se da en el colegio y no se da en casa, bueno, algo hay que indagar allí. Si solo se da en casa y no se da en el colegio o en otro lugar, también hay que indagar qué está pasando. Ahora, en realidad, en inicial no se debe diagnosticar a menos que el diagnóstico sea muy evidente y que el niño haya pasado por todos los especialistas necesarios para un buen diagnóstico, porque últimamente también se está diagnosticando inadecuadamente a veces en exceso a niños que no tienen el diagnóstico o se da un diagnóstico errado. Entonces, por allí hay que tener bastante cuidado porque los años más importantes para consolidar cierto desarrollo en algunos trastornos son los primeros 5 años de vida. Entonces, a nivel neurológico, los cambios son mucho más rápidos en esos 5 primeros años. Así que no es idóneo diagnosticar antes de los 5 años. ¿Ok? Esto, pero En por los ejemplo, casos, el SANE nos dice, o sea, nos dice que si vemos alguna dificultad en los estudiantes, que demos la alerta a los padres para que ujú, pasen por el psicólogo, ¿no? Y luego por el especialista. Y luego ujú, esto, si es que lo amerita el especialista, ya van al neuropediatra. Y por ejemplo, de mis
3 niños que yo le hablo, el año pasado que ya egresaban y ya tenían la mayoría 5 años de mis niños, perdón, 6 años ya cumplidos, hasta Ujú, agosto ya tenían 6 años cumplidos, y a uno le diagnosticaron TDAH, el neuropediatra, a uno le diagnosticaron con TEA en grado 2, también un neuropediatra, y ujú. uno que nunca fue a terapias, no tuve un diagnóstico de él. Pero, o sea, y con lo que usted dice, maestra, es cierto, porque a veces llegamos en este conflicto de que, como usted dice, no, hay, el diagnóstico es después de los 6 años, ¿no? Cuando ya está su etapa más consolidada. Pero ¿por qué en el SANE nos exigen y nos dicen si tú has visto esto? O hasta inclusive la misma maestra del SANE van al aula y observan al estudiante y dicen, sí, tiene alguna dificultad, tiene que ir. ¿Por qué nos lo recomiendan para hacerlo si la ciencia lo habla y lo dice como usted lo está avalando, Claro, de que sea a ver, después? O sea, es como un poquito de ujú, confusión. A ver si me aclara eso, Miss, por totalmente, favor. totalmente. Lo que pasa es que la persona que va del SANE, entiendo de que es docente, ¿no? Es especialista, es especialista Ya, de niños con necesidades educativas especiales. pero es docente. Ah, claro, es docente. Exactamente. Entonces no es lo mismo. A ver, yo valoro muchísimo lo que el docente ve en el aula. Sin embargo, el especialista, para poder observar si va a haber un diagnóstico o no, y no se hace con una sola observación en el salón, ¿me explico? A veces hay maestras que pueden decir, oye, pero es que conmigo se porta de esta forma, ¿ya? Si el niño consigue hacer ciertas cosas fuera de y no las hace en el salón, entonces hay que seguir evaluando y no dar un diagnóstico certero nada más porque la maestra indica que hay esto y esto y esto. No voy a desmerecer toda la especialización que pueda tener la docente del SAN y todo esto. Sin embargo, quienes están facultados para decidir en qué momento se puede diagnosticar, y esto es importante porque de allí vienen muchas confusiones y vienen las etiquetas y vienen ciertos prejuicios. Entonces, claro, ¿qué hace esto? Que los papás se predispongan muchas veces. ¿Por qué? Porque si, efectivamente, o sea, igual pueden atravesar un duelo, hay que saber cómo abordar esa situación con los papás, no es solamente decirle, ah, yo creo que tiene TDAH, yo creo que tiene, no. Nosotros, ¿qué deben hacer los docentes? Por eso es que en los colegios deben haber psicólogos. El docente debe remitir al área de psicología y quien se va a comunicar con el papá es el especialista, ¿ok? El psicólogo escolar debe tener una reunión con el papá para poder dar cuáles son, bueno, las observaciones, las recomendaciones, la derivación al otro especialista, ¿ok? Entonces Sí, por Miss, allí, ok. como te digo, no, hay que, como docente, seguir observando. Hay que comunicar. Ah, pero es que en mi centro de estudio no hay psicólogo. Ok, perfecto. Entonces yo voy a apuntar de una forma muy objetiva cuáles son aquellas características que a mí como docente me preocupan del niño y voy a tener una reunión cercana con los papás en un momento adecuado. Bueno, eso se los voy a enseñar en la siguiente clase, de cómo podemos abordar este tipo de casos, ¿ok? Porque es importante, como dice Karina, que todos trabajemos en función del bienestar de los chicos, tanto padres como especialistas y educadores. Ahora, si les digo, si hay un incremento, sí, efectivamente, en algunas poblaciones, no en todas, pero si hay un incremento de autismo, de TEA, esto tiene mucho que ver con la calidad de vida que se lleva, que es muy distinta de una u otra manera. Hemos visto de que el consumo de sustancias puede generar y desencadenar este tipo de trastornos. Hemos visto que hay toxinas que también pueden desencadenar este tipo de trastornos, cosa que cada vez se aumenta más a nivel de industrias, ¿ok? Ujú. Así es, Vania, totalmente. Entonces,
es la alimentación. Hay muchas cosas, hay muchos factores que van influyendo de una u otra manera para que este trastorno se consolide o el autismo incluso, ¿sí? Sin embargo, en el caso, a diferencia del autismo con el TDAH, desde hace muchos años, hablo de muchísimos años, el TDAH es un trastorno que siempre ha estado en gran cantidad, ¿ok? Solo que antes no eran diagnosticados los chicos porque eran calificados como niños inquietos, niños maleducados, niños insoportables. Entonces, ese era el diagnóstico con las etiquetas que les daban antes, ¿ok? Que este trastorno en realidad está listo para diagnosticarse desde hace muchísimos años, también es cierto, pero justamente lo que nos hace falta mucho a nivel social es la psicoeducación, cosa que no se da ni siquiera en los colegios. Por eso hay que estar informando a los padres para que si afrontan una situación como esta, puedan tener herramientas y saber, perdón, disculpen, saber ubicar cuándo es necesario atender a los chicos también, ¿no? Y que los docentes puedan tener una comunicación mucho más cercana. Otra cosa que yo considero importante es que los docentes tienen un rol tan importante como el psicólogo en algún punto y por eso tenemos que cuidar muchísimo todos la ética profesional en cuanto a cómo me dirijo al papá para decirle que hay un problema, que no suene a juicio, pero eso es tema de la otra clase. Vamos a continuar con la comorbilidad, ¿sí? Muy bien, chicos. Entre el cuarto y la mitad de las personas que tienen TDAH generalmente también presentan dificultades para dormir. Los estudios demuestran una asociación del TDAH con el insomnio, ¿ya? Los trastornos del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, y la respiración alterada durante el sueño y el síndrome de piernas inquietas. No sé si han escuchado, pero yo lo he escuchado bastante, y es como que cuando ven a alguien que mueve los pies, le dice, ay, no, es que está ansioso, y no necesariamente es un tema de ansiedad. Bien, puede ser el trastorno de piernas inquietas, que sí tiene un componente de algunos temas que pueden ser indicadores ansiosos, pero no es lo único. O bien puede ser por el tema de hiperactividad, impulsividad, que es una manera en la que si no me puedo mover del lugar, comienzo a mover mi cuerpo, ¿ok? Porque es muy común en las personas con TDAH. Se ha encontrado que las personas que tienen TDAH también, sus tasas son elevadas en cuanto a condiciones médicas, particularmente alergias y trastornos autoinmunes. ¿Ok? Ok. Perfecto. Deme un segundo que me estoy avisando algo importante. Ok. Muy bien. Tenemos también que las personas con TDAH pueden tener asociaciones de pensamientos o comportamientos suicidas. En realidad, el TDAH no es solamente un tema de, ay, es que el niño es inquieto. No. Hay una serie de situaciones que se pueden desencadenar a raíz de tener TDAH. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la salud mental de quien tiene TDAH y de todos los seres humanos, ¿ok? Muy bien. El TDAH es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento suicida en los niños de manera similar en la edad adulta, ¿ok? Se asocia con un mayor riesgo. Ya vamos para allá, María. Ya vamos para allá. Ya vamos a ver otra parte de la comorbilidad. Así es, pero vamos muy bien. Eso está como el juego de frío caliente, ya está, ya se acerca.
Muy bien. O sea, me perdí acá. Cuando tiene comorbilidad con trastornos de estado de ánimo, ¿sí? Puede haber un mayor riesgo de intento de suicidio en las personas con TDAH, ¿ok? De hecho, a veces se confunde. Ya ves, ahí está, María está adelantándome la clase. María, a ver, abramos la ventana y dale tú también. No, mentira, mi corazón. Gracias, pero sí es importante lo que acabas de decir. Vamos a continuar con eso ahorita. Justo parte de lo que María comenta, para que no sé, quizás no todos lo han visto, ella dice, puedes caer en depresión. Hay una gran cantidad de personas que tienen TDAH, tienen un TDAH con una comorbilidad depresiva, por ejemplo, y son mal diagnosticados, porque puede pasar, también el psiquiatra también es un ser humano, el psicólogo también, podemos equivocarnos. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con este tipo de errores médicos y de errores a nivel profesional, porque hablamos de la salud de alguien, ¿no? Entonces, a veces se diagnostican como TLP, que es trastorno límite de la personalidad, pero resulta que en realidad lo que ha desencadenado este trastorno de ánimo es que la persona tiene un TDAH no identificado, ¿ok? Imagínense. Termino la idea, Natalia, y te doy el pase, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Hablamos de que si una persona tiene TDAH, ¿verdad? Y tiene también un trastorno del estado de ánimo, ¿ok? Un trastorno de conducta o tiene un trastorno por uso de sustancias, e incluso después de estar tratado, regulado, ¿ok? Puede presentar un riesgo de suicidio o de intento de suicidio, ¿ok? Entonces tenemos que estar ojito pelado. Yo siempre digo, yo recuerdo que cuando estudiaba psicología nos decían, ¿han escuchado ustedes alguna vez decir a alguien, no, que el que se quiere suicidar no avisa, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que sí avisa. Y créanme que la mayoría de las personas que llegan a cometer un suicidio sí avisan. No le dicen me voy a suicidar mañana, no, pero sí avisan. Dicen, ay, ojalá, ay, no, ay, tengo tantos problemas que quisiera morirme. De repente, ay, imagínate que yo vaya caminando y que me atropelle, ay, ya se acaba este estrés. ¿Te imaginas que me caiga del puente y que me muera? ¡Ah! Detrás del humor hay muchas verdades, ¿ok? Así que ojito pelado. Muy bien. Natalia, y luego continuamos con la otra parte. Puedes abrir tu micro, mi corazón. Ok. Bueno, continuamos. Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. El TDAH se asocia con un rendimiento escolar y un rendimiento académico reducidos. Se asocia, no necesariamente se encuentra, ¿ok? El déficit académico, los problemas relacionados con la escuela, el abandono de los compañeros, tiende más a estar asociados con niveles elevados de la falta de atención, es decir, predomina más en el tipo inatento, mientras que el rechazo de los compañeros y en menor medida las lesiones accidentales se destacan mayormente en las personas que tienen una tipología o sea, perdón, tienen una predominancia de tipo hiperactivo impulsivo, ¿ok? Entonces, las personas con una tipología más inatenta suelen recibir más rechazo, estar más aislados, mientras que el hiperactivo impulsivo suele ser más, digamos, rechazado, ¿ok? Que abandonado, que son dos cosas muy distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, ay, no, que viene aquel fastidioso, ay, no, y esas cosas afectan también para desencadenar o generar o comenzar a que se dé una comorbilidad con un trastorno del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque se ve afectada la autoestima. Entonces es importante muchas cosas en la vida, por eso es que tenemos que ser bien precavidos. Muy bien.
Los adultos jóvenes que tienen poca estabilidad laboral muestran en sí, estos adultos muestran un peor desempeño ocupacional, un peor desempeño para acceder a sus logros, su asistencia y su mayor probabilidad de desempleo, ¿ok? Así como un elevado conflicto interpersonal. Entonces, si hablamos, imagínese usted, usted tiene un TDAH, ¿verdad? No identificado, no diagnosticado, y usted se pasó la vida siendo, porque usted tiene un trastorno por déficit de atención de tipo hiperactivo impulsivo y usted ha sentido rechazo durante su vida, durante su crecimiento, ¿ok? Entonces su autoimagen se ve alterada, su autoestima se ve afectada. Algunos desarrollan un mecanismo de sobrecompensación queriendo ocultar de que su autoestima está bien y es acorde, pero igual hay un conflicto interpersonal que puede desencadenar en ese TDAH una comorbilidad depresiva, ansiosa, o sea, se pueden generar varias comorbilidades. Entonces, bueno, por allí que ahí vienen más riesgos todavía de los propios que tiene el TDAH, ¿ok? Relaciones familiares que pueden caracterizarse por discordia, interacciones negativas, esa autoestima baja, que ya se los mencioné, en relación con sus compañeros que no tienen TDAH, ¿ok? Generalmente la autoestima del TDAH pareciera ser bastante consolidada en algunas ocasiones, pero no lo es. Más consolidada suele ser la autoestima de las personas en general, que no tienen este tipo de trastornos, ¿ok? Las relaciones entre compañeros a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, la negligencia o las burlas de las personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el TDAH? Que incluso puede de repente ir tan rápido, de repente quiere jugar y tiene su impulsividad y tiene, entonces llegó, se lanzó antes que el otro amigo que le tocaba darle al balón y dañó la jugada. Entonces por ahí vienen burlas, vienen juegos pesados, ¿me explico? Los niños con TDAH son significativamente más propensos que sus pares sin TDAH a desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia, ¿ok? Trastornos de conducta, trastornos de uso de sustancias, ¿ok? Y en la adultez suelen desarrollar trastornos de personalidad antisocial también, ¿ok? No todas las personas con TDAH van a tener esto. Sin embargo, son propensos a ello y por eso es que hay que atenderlo desde la infancia. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Muy bien, continuamos entonces. Algunos diagnósticos diferenciales, sí, que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? ¿Por qué el docente no puede diagnosticar? ¿Por qué otra persona que no sea especialista en el área de la salud mental no puede diagnosticar? Imagínense que usted tiene un niño, y a veces confunden al niño negativista desafiante con los que tienen TDAH. Más que de lo que se imaginan, se suele confundir esto. El negativista desafiante tiende a oponerse, a ser hostil, a ser desafiante, como lo dice el propio trastorno, ¿ok? Esto debe diferenciarse a la aversión a la escuela y tareas difíciles, o sea, o que tengan un nivel de exigencia que para el TDAH resulta complejo y bueno, quizás busca evadirlo, ¿ok? Hay que diferenciar eso. No es que se oponga, una cosa es oponerse y otra muy distinta es que lo evite porque me resulta difícil a mí, ¿ok? Y no es por un tema de inteligencia, no es por un tema de comprensión necesariamente, a menos que se dé una comorbilidad. Lo que complica el diagnóstico diferencial, sí, es el hecho de que algunas personas con TDAH desarrollan actitudes secundarias de oposición hacia las tareas y devalúan la importancia de esta. Entonces empiezan a procrastinar, empiezan a descuidarse y todo lo demás. Empiezan a decir que no, pero no llegan a ser agresivos, ¿ok? Otro trastorno diferencial es el explosivo intermitente, ¿ok? Ellos comparten alto nivel de impulsividad. Sin embargo, en el explosivo intermitente hay una agresión grave
incluso muchísimo más alta que en el trastorno negativista desafiante, ¿ok? Porque el desafiante es más hostil, ¿ok? El explosivo es muchísimo, muchísimo más agresivo, ¿ok? Entonces muestran agresión grave hacia los demás, lo que no es característico del TDAH. El TDAH, por lo general, es un amor, pero es un amor que parece un saltarín, el de tipo hiperactivo impulsivo, ¿ok? Ustedes se imaginan, hay unas cositas que son como amortiguadores. Entonces usted se monta en eso y usted salta y salta como un canguro que salte para que salta para allá, salta y salta y salta y salta. ¿Ok? Algo así, pero bonito. Les estoy dando ejemplos, metáforas para que ustedes más o menos lo relacionen. Entonces, tenemos que en el explosivo intermitente hay que identificar si el TDAH llega a ser agresivo, no necesariamente es TDAH, a menos que haya una comorbilidad con otra cosa, ¿sí? Y o que sea una conducta secundaria. Y no experimentan problemas para mantener la atención, como se observa en el TDAH. El explosivo intermitente no tiene para nada problemas de atención, ¿ok? Muy bien, un segundito para... Como les mencioné antes, también tenemos que hay un aumento en la actividad motora que puede ocurrir en el TDAH y se debe distinguir del comportamiento motor repetitivo, ¿ok? Que se caracteriza en el trastorno de movimientos estereotipados y en algunos casos también se da en el trastorno del espectro autista, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que el niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo, como el TDAH, se mueve de distintas maneras. Tiene interés de socializar, que no tiene nada que ver con la parte del movimiento repetido, se mueve, salta, brinca, corre, donde no es oportuno hacerlo. Sin embargo, las personas que tienen TEA o trastorno motor, lo que hacen es repetir el mismo movimiento. Por ejemplo, un movimiento estereotipado puede ser el hecho de que yo me emociono ahorita, ¿verdad? Y yo les estoy contando algo, o ustedes me dicen algo y yo hago esto, o hago. ¿Me explico? Entonces, esto es lo único, es el único movimiento que yo hago al recibir un estímulo, ¿ok? Mientras que la persona hiperactiva está, por ejemplo, como yo estoy dando clase y me muevo para acá y me siento acá y me levanto y muevo acá y muevo las manos y muevo las piernas y no puedo estar tranquila y empiezo y me pongo así y estoy en la clase, ¿me explico? Entonces, es distintos movimientos o me levanto y empiezo a dar la clase caminando, ¿ok? Porque no puedo estar sentada. O de repente hasta me puedo subir al escritorio. O sea, son tantas cosas que puede hacer una persona con TDAH. Trastorno específico del aprendizaje. En el caso del trastorno específico del aprendizaje, los niños solo tienen un trastorno específico y pueden parecer distraídos, hay que diferenciarlo, porque se distraen debido a la frustración que genera el trastorno específico del aprendizaje. La falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, incluida la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, mientras su falta de atención se reduce cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo. ¿Ok? Es decir, la persona que tiene un trastorno específico del aprendizaje y no un TDAH va a mostrarse inatenta mientras esa habilidad cognitiva que tiene que desarrollar demanda un alto porcentaje de estas funciones ejecutivas que ya conocemos, mientras, solamente mientras requiere utilizarlo. Cuando acaba esa actividad y tiene que hacer otra actividad, funciona adecuadamente. ¿Ok? William, me dices que se frustra mucho, ¿cómo manejarlo? Dame el contexto de que se frustra, en qué se frustra.
Ok, mientras vas escribiendo voy avanzando acá, ¿ok? El diagnóstico de TDAH en el desarrollo intelectual requiere de la falta de atención o hiperactividad sean exclusivas para la edad mental, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en consideración. A ver, a ver. Diferencias Doctora, ¿me también. escuchas? Sí, William, te escucho. Sí, disculpe la interrupción. No te preocupes. No, las frustraciones mayormente vienen cuando algo no le sale alguna tarea o simplemente porque está jugando con el hermano o el hermano no le entiende el juego, que él cree que él lo sabe a la perfección y sin embargo el hermano como es menor de 5 años y él tiene 12, entonces Mira, son distintas maneras de pensar, pues, ¿no? Por la edad. Entonces, y ahí entra la frustración y empieza a golpear contra la pared, tira la puerta, bueno, y eso es lo que me incomoda, y alza la voz, y grita, y a veces hasta habla a veces palabras, un poco fuera de lugar, como lisuras, ¿no? ok, Eso, ok. eso preocupa. Ahí hay que ver cómo es la Cómo dinámica manejarlo eso. familiar. Ahí hay que ver varias cosas en terapia. O sea, yo lo que te recomiendo es que puedan asistir a terapia familiar y de hecho las personas que tienen TDAH yo les recomiendo que lleven terapia familiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos tienen que aprender a cómo van a abordar y a trabajar con la persona que tiene TDAH, ¿sí? Hay que ver la dinámica familiar, herramientas para la frustración, hay que ver cuáles funcionan con él también, porque yo te puedo decir ya, bueno, que haga ejercicios de respiración, pero hay niños que tienen un TDAH bastante elevado que no toleran hacer ejercicios de respiración. Y hay que hacer otras actividades para poder ayudarlos a disminuir ese nivel de estímulo. Sí, justamente, disculpe, eso también le digo, hace ejercicio, no le gusta hacer ejercicios, y los ejercicios de respiración pocas veces me toma atención y lo hace, ¿no? Mm. Prefiere, no sirve eso, no sirve, me dice, y se encierra y Por eso es que es no tan hay quien lo importante saque que de pueda lo que llevar él piensa. terapia también, porque allí va a ir desarrollando ciertas habilidades de forma progresiva que quizás ahora no las haga en casa, pero que va a poder aprenderlas y las va a adquirir poco a poco, porque hay todo un encuadre, hay todo un trabajo para que ellos puedan conseguirlo, ¿ok? Ok, entonces en terapia familiar voy a tratar de verlo, gracias. Totalmente. Si no puedes empezar con terapia familiar, por lo menos con el niño para que él pueda ir desarrollando habilidades para la vida y el terapeuta igual te va a dar recomendaciones en base a la realidad que ustedes tienen, ¿ok? Ok, muy amable, Recuerden, gracias. recuerden que lo que yo acá les doy es algo genérico, pero cada caso es completamente distinto, ¿sí? Ujú, María, sí. vale. María, levantaste Sí, tu manito, a ver, te escucho. yo quería decirle al colega que acaba de hablar que, bueno, en mi ardua experiencia que tuve en mi país, 15 años de trabajando con niños, a Ujú, pesar de que inglés, sabes que mi país, tú sabes que eres de allá de Venezuela también, ahí también te integran niños con TDA y también con TDAH también. Entonces tú tienes que ujú, aprender a trabajar con esos niños más los 30 que te dan y tienes que, bueno, hacerte tripas corazones, informarte, todo eso. Y acá en el Perú, yo soy maestra particular de niños de escasos recursos, a veces a honores. Entonces yo digo, estudio mucho mindfulness y psicoeducación también, ujú, neuroeducación, todas esas cosas, porque eso me enseñan que hay una ventana de tolerancia, ¿no? Y cuando el niño se me está ujú. saliendo de tolerancia, yo ya sé distinguir que el niño ya no le está gustando esa actividad, entonces yo cambio. Y yo siempre veo si a ellos les gusta la música. Claro, esto es porque es particular, ¿no? Yo entiendo que en cantidad de niños, porque también lo he trabajado, es un poco difícil, Sí. pero también puede funcionar. Por ejemplo, si tengo, por decir, 30 niños y tengo
uno de TDAH y en el momento se está saliendo de control, bueno, vamos a jugar, vamos a cantar, pon una música, qué sé yo, una canción que les agrade, y en ese momento ese niño va a entrar otra vez en calma. ¿Sí? Ujú. Fíjate que algo que yo recomiendo bastante hacer, porque bueno, depende del TDAH y depende de las características personales. Yo siempre le digo a los docentes acá, por favor, siempre les digo, por favor, tienen que conocer a sus alumnos primero, tienen que ganarse la confianza para que luego puedan trabajar varias cosas. El trabajo es en equipo. Las realidades en las casas, todas las realidades son completamente diferentes. Entonces tenemos que cuidar y respetar eso, ¿ok? Entonces, aparte de ello, muchas de las personas, muchos de quienes tienen TDAH, suelen tener rasgos de liderazgo bastante altos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transformarlo en un liderazgo positivo, ¿ok? Y eso se da como con la orientación y con la ayuda del docente y también de los padres. Pero por lo menos en el salón yo debo trabajar en función de que el chico tenga y desarrolle las mejores herramientas para un día a día en el colegio. Y sí se puede si se trabaja la confianza, si se trabaja con respeto, si se trabaja con normas claras, pero es que ya le he dicho 20 veces al TDAH, hay que decirle y recordarle las cosas muchísimas veces, una cantidad de veces que a veces ni nos imaginamos, ¿ok? Mi, Pero ellos lo requieren. sí, licenciada, disculpe, recuerdo que tuve una niña con TDA, y ella todos los días yo a veces tenía que decirle lo mismo, pero nunca me Ujú, cansaba, hasta que ella un día ya como que fue asimilándolo ya, ¿no? Un poquito, ¿no? Y ya al final ella me repetía a mí. Y así íbamos, pues. Y entonces me decían los demás colegas, ¿no te cansas de todos los días lo mismo? Y yo decía, y llegué a tener dos, y yo decía, no, no puedo cansarme, porque si yo tengo que enseñarle todos los días cómo se agarra el lápiz, todos los días, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer la actividad, tengo que enseñarle todos los días si sea lo mismo, todos los días que hay que formarse, todos los días. ¿Y qué ujú. podemos hacer? No podemos hacer nada, tenemos que adaptarnos nosotros a esos niños, porque yo creo que esos niños no Y se van a dice adaptar. ¿Mm? totalmente, es así. O sea, ellos también se van a adaptar. No, no, acá tenemos que ser, em, digamos, de una u otra manera, expandir un poco esa posibilidad de confianza, ¿sí? Ellos también se adaptan, porque el hecho de que ellos tengan TDAH y de que hay algunos déficits a nivel de algunos aspectos, dame un segundito. Eh, ok, el hecho de que ellos tengan algunos déficits a nivel de las funciones ejecutivas no significa que ellos no se vayan a adaptar o que no van a aprender, ¿ok? E incluso cuando tienen un problema de aprendizaje, bueno, simplemente es un refuerzo constante, hay que utilizar refuerzos positivos, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y si les digo, ustedes pueden, como docentes, ganarse la confianza de los chicos con respeto. O sea, los chicos con TDAH, si saben ustedes establecer límites desde el principio y reforzar las conductas esperadas, créanme que van a tener unos chicos muy potenciales, ¿ok? Nos dice Carol que en el punto de dificultad para dormir por la hiperactividad durante la noche puede, pero se duerme de día. ¿Cómo se ayuda? Porque siempre... mm, ya, tiene 3 años. Allí, bueno, primero que me imagino que tu hijo no tiene todavía un diagnóstico, ¿verdad? Carol, ¿tiene Tengo diagnóstico un a los nieto, 3 años? están investigando todavía, está en proceso todavía de exámenes, de Ok, controles, ¿no? ok. Pero lo que más angustia ahorita es, se duerme a las 7 de la mañana. Toda la noche salta, salta, salta sobre la cama, corre, corre, corre.
y si la presionan para que duerma, grita desesperadamente, ayuda, ayuda. Y los vecinos, pues indudablemente que presionan en eso, ¿no? Y luego en el día, si igualmente se quiere hacer para que se levante, eso es gritos desesperados. Entonces, Ujú, no, yo le menciono que le dé manzanilla, dice que no, que el pediatra dice que no se le puede dar manzanilla. Agua de Jamaica, no se le puede dar nada de eso. Están esperando la consulta con el neurólogo a ver ujú. qué sugiere, ¿no? Pero Y no es necesariamente es angustiante. TDAH, puede haber algo adicional porque no sé si todos lo conocen, pero hay una alteración en el sueño cuando los chicos nacen, pero ya que se sostenga hasta los 3 años, puede estar pasando algo allí, ¿ok? Entonces sí hay que ver con el neurólogo porque primero está muy pequeño para un diagnóstico de hiperactividad, ¿ok? Y segundo, ya hay unos síntomas que son más biológicos que hay que chequear, ¿ok? Puede que también sea una sintomatología de la hiperactividad, sin embargo, más parece un tema de un trastorno del sueño, ¿ok? A ver, muy bien, continuamos. No te preocupes. A ver. Por acá nos decía Karina, que acá en Perú también es así, como nos comentaba María. Sí, bueno, en realidad hay muchas cosas que también hay acá eh, que tienen esa facilidad de acceso, ¿no? A veces quienes trabajan en el sector privado no tienen la facilidad de tenerlo, ¿ok? Pero sí, hay bastante, chicos, de verdad que sí. Incluso la Cámara de Comercio de acá de Perú, acá de Lima, suele brindar diplomados y todo a bajo costo. Mm, Deme un segundito para ver acá un enlace importante. Mm, Ok, muy bien, continuamos. En aquellos niños que tienen TDAH, ¿verdad? Las personas que tienen TEA muestran falta de atención, pero la diferencia entre ellos es que adicional a esto, también presentan una disfunción social. Realmente la persona que tiene TEA muy poco tiene esa necesidad de socializar, ¿ok? Y el comportamiento es mucho más, es un comportamiento difícil de manejar. Depende del grado también, ¿no? La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observa en las personas con TDAH, hay que diferenciarla de la desconexión social, ¿ok? Sobre todo del TDAH de tipo inatento, más que hiperactivo impulsivo, porque este sí se evidencia su necesidad de socialización. En el TDAH de tipo inatento, a veces puede confundirse con un autismo grado 1, pero es porque es más introvertido. Sin embargo, hay varias cosas que lo pueden ayudar a diferenciar, ¿sí? Los niños con TEA también pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar cambios en el curso esperado de los acontecimientos, ¿sí? Mientras que el que es TDAH se puede portar mal, puede hacer rabietas o pataletas, ¿verdad? Durante la transición importante debido a la impulsividad o el escaso autocontrol. O sea, no tiene nada que ver con que no toleran los cambios, a diferencia de los niños con TEA. Hay que ver bastante esa diferencia. Por eso es que no podemos dar diagnósticos de un día para otro. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también que el TDAH comparte síntomas de falta de atención, como los que se dan en el trastorno de ansiedad. Hay que diferenciarlos, ¿sí? Porque la falta de atención en el trastorno ansioso es porque hay angustia, hay pensamientos recurrentes, ¿ok? Esto se distingue por la atención atribuible a la preocupación, la rumiación, que es la falta de, el constante pensamiento, ¿sí? Que se observa en los trastornos de ansiedad. En el caso de las personas que tienen TDAH, no prestan atención debido a su compromiso preferencial, ¿ok?
con actividades novedosas y estimulantes o su preocupación por actividades placenteras. La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad, sí, también se da un nivel de inquietud no igual al del TDAH. El síntoma está asociado a la preocupación. En el caso de la inquietud de la persona ansiosa, está asociada a los pensamientos recurrentes, a lo que le preocupa, mientras que la inquietud del TDAH no viene acompañada de esa preocupación, ¿ok? Ay, perdón. Que si puede haber comorbilidad del TDAH con ansiedad, sí, también. Entonces, imagínense eso por dos. La inquietud, perdón, las dificultades de concentración se asocian bastante a lo que es el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Y se pueden diagnosticar erróneamente en los niños como un TDAH, ¿ok? Hay padres que minimizan los síntomas relacionados con los traumas. Maestros o cuidadores a menudo también pues desconocen cuál es la historia del niño, ¿sí? Los trastornos depresivos se pueden, digamos que confundir porque también comparten un nivel de dificultad para la concentración, ¿ok? Hay que diferenciar pues que la mala concentración es transitoria en los trastornos depresivos, ¿sí? Mientras que en el TDAH es persistente. El trastorno bipolar, hay personas que pueden tener una mayor actividad, poca concentración y mayor impulsividad, pero son características también episódicas, mientras que en el TDAH también son permanentes, ¿ok? En el caso también del TDAH puede mostrar cambios de humor significativos en el mismo día. Esa labilidad es distinta de un episodio maníaco o hipomaníaco que dura 4 días o más para ser un indicador clínico de trastorno bipolar, ¿sí? La ira intensa son súper prominentes en el trastorno bipolar, ¿ok? Levantó la mano Deli. Te escuchamos, Deli. Buenas noches, mil disculpas Bueno, por no presentarme el viernes, estuve en un inconveniente, estoy disfrutando justamente el regreso a la clase de hoy. ¿Nos ayuda, por favor, con el micrófono de una compañera? Mari está produciendo un cierto ruido molesto, así que si nos ayuda ahí inhabilitándolo. Gracias, listo, Mari. mi corazón. A veces cuando intervenimos se nos puede escapar. Muy bien, chicos. Entonces, en adolescentes y adultos también puede ser difícil distinguir el TDAH del trastorno límite, del trastorno narcisista. Como les decía, el TDAH a veces puede ser tan impulsivo, el límite se confunde, el límite se puede confundir con el TDAH de tipo inatento, al igual que el narcisista. ¿Ok? Ellos desarrollan a veces unas habilidades de una u otra manera, o sea, para interactuar, para exponerse, suelen ser más extrovertidos, interrumpen, ¿no? Entonces todas estas cositas pueden ser un poco que confunden. Algunos de los trastornos de personalidad tienden a compartir características de desorganización que son propias de la intrusión social, que era lo que les mencionaba de las interrupciones, desregulación emocional, cognitiva también, ¿sí? Sin embargo, tenemos que considerar que el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, mientras que el trastorno límite sí, ¿ok? El narcisista no, pero el trastorno límite sí. El límite más se caracteriza por el tema de autolesiones, ¿sí? El miedo al abandono, perdón, el miedo, el tema de las autolesiones, la ambivalencia extrema, ¿sí? O características del trastorno de personalidad. Puede ser necesaria la observación clínica prolongada, y esto sí les digo, en el caso del TDAH es necesario el acompañamiento clínico prolongado, e incluso creo que en la mayoría de los trastornos, ¿sí? Ok, otro. El TDAH no se diagnostica si los síntomas de falta de atención o hiperactividad ocurren exclusivamente durante un episodio psicótico. ¿Que es un episodio psicótico? Nosotros, bueno, nuestro cerebro, digamos que se encuentra completo.
Cuando ocurre un episodio psicótico, es como que si se fragmentara una parte de mi cerebro y pierdo contacto con la realidad. Los síntomas que aparecen en ese periodo, ¿sí? Son los del TDAH y solo se dan en ese periodo y no se han dado el resto de mi vida, no se dieron en mi infancia, no puedo ser diagnosticado, ¿ok? Síntomas de TDAH inducidos por medicamentos. Si lo que genera esta sintomatología son los medicamentos, tampoco puede haber un diagnóstico de TDAH. Trastornos neurocognitivos. Si bien es cierto, pues el deterioro en la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados con el trastorno neurocognitivo, debe representar una disminución de un nivel previo de desempeño para justificar un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor o leve, ¿sí? El trastorno neurocognitivo generalmente comienza en la edad adulta, ¿ok? Mientras que la falta de atención, ¿verdad? Debe haber estado presente antes de qué edad? Antes de los 3. Antes de los 13, antes de los 12 años, o sea, en la infancia, ¿ok? Ahora, si hablamos de una disminución cognitiva en la persona, a diferencia de el TDAH, ¿se da en qué edad? ¿En la edad qué? Adulta, ¿ok? Entonces, ya comenzamos a entender un poquito el por qué si solamente se presenta el TDAH en la adultez, no califica. Hay que evaluar a qué trastorno corresponde. Algo también muy importante es saber que las personas que tienen TDAH tienen una tasa de mortalidad muchísimo más alta que las personas en general, ¿ok? En gran parte esto se da debido a accidentes o lesiones, ¿sí? También puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión en estas personas. ¿Por qué? Porque el control, el autocontrol, se les hace bastante compleja la organización, la planificación. Entonces, bueno, esto altera muchos aspectos de la vida cotidiana. Y por supuesto, les he traído un video. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Muy bien, vamos a ver entonces el video. Todos están calladitos. Siempre cuando es esta clase, la gente se queda así calladita. Deme un segundito para proyectar acá. Ay. Ok. Están más atentos. Sí, en comorbilidad la gente se queda así. Es que es bastante información. Es bastante información. No se preocupen. Ujú. Deme un segundito. Primero les voy a presentar a Mario. Mucha información, sí, en realidad sí. Es bastante. Quiero que presten bastante atención a estos 3 videos que les voy a proyectar ahorita. Dice, Sus padres se acaban de enterar de que... regreso. Míralo, Me qué confirma. grande está. Es mi nietecillo. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario. Y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1 millón de veces.
De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el Atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de tres. Aparte de lo del Atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ok, muy bien. Les voy a compartir ahora un video donde no les van a hablar, pero necesito que presten muchísima atención porque les va a mostrar un niño con TDAH regulado que lleva sus terapias, que lleva una atención múltiple de especialistas, intervención de padres, intervención de colegio, para que en contraste con el que no lleva nada. ¿Ok? I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. I can see how it feels a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Deli, levantaste tu manito. Me impresionó la parte del video en la que noté que el niño con intervención podía tener una vida social fructífera y el chico que no tuvo intervención pudo, igual que lo que me advirtió el neurólogo, incluso tener una vida tan autodestructiva a tal grado de abusar de drogas, alcohol, autolesiones. O sea, me regresó usted a la consulta del neurólogo y solamente estuvo 1 hora. O sea, ¿cuán productiva ha sido esta clase de hoy? Así es, mi corazón. Y fíjense que es algo que también hemos estado escuchando durante todas estas clases
y específicamente la de comorbilidad. Por eso es que yo cuando les decía en la primera clase, no sé si recuerdan, quédense a todas las clases, sí, hay eventos fortuitos que hacen que no podamos entrar a una que otra clase, pero si no entran, no logran ingresar, revisen la clase en cualquier momento, porque de verdad, eh, a ver, cómo se los digo que no suene a, hay que decirlo. En realidad, el material que ustedes están llevando, la información que se están llevando, cuando yo la he creado, cuando me pidieron dar el curso de TDAH, traté de darles información que despertara la conciencia que necesitamos para que cada vez más personas que tengan TDAH no identificado en la infancia y que lo aprenden acá recién, puedan hacerse responsables de su vida a partir de este momento. Ahora, otro aspecto importante a considerar para mí es el hecho de que aquellos niños que quizás todavía están diagnosticados puedan comenzar a abordarse y a trabajar desde casa, ¿ok? Para que también aquellos docentes puedan despertar la conciencia de cómo abordar ciertos casos y tener el interés de ir más allá, siempre desde el respeto, porque cuando nosotros comenzamos a conocer un poco más a profundidad estos trastornos, solemos despertar ese respeto hacia el otro, ¿ok? Entonces, por eso es que estos videos también están muy bien pensados y seleccionados para ustedes. Muy bien, les voy a compartir para que conozcan, ahora les voy a presentar a los papás de Mario y escuchemos lo que nos dicen. A los padres de niños entre 6 y 10 años, sobre todo a los frustrados con Después de las la matemáticas. publicidad, claro, Para ¿no? los niños, aprender matemáticas Ser padres es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no ha... Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle? Nosotros y la gente que está con él. Es muy importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora. Sí. La profesora. Hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, pero la profesora. Su maestra. La profesora sí se ha implicado, ¿verdad? Sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí. Oye, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de la solución. Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Haz crecer tu clínica de estética con Agenda Pro, Ok, la muy bien. plataforma número 1 que te ayudará Este a último video y administrar nos fácilmente tu negocio. Olvídate de pasar horas contestando mensajes en WhatsApp. Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas.
Es muy ocurrente. Pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y sobre todo está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Bueno, chicos, muy bien. A ver, William, levantaste tu manito. A ver, Sí, solamente darle gracias por estos consejos, estos videos, nos ha servido de mucho para entenderlos a menos a mí, a mi niño. Gracias por todo lo que nos ha brindado el día de hoy y las clases anteriores. Gracias. Y si a ver si nos puede compartir gracias a los links, ustedes. gracias. Sí, ahí les envié uno de los links, lo voy a fijar ya. Igual lo Ok, consiguen como las vidas de Mario, ¿sí? Importante que ustedes puedan escucharlo con atención también en casa y compartirlo con quienes deseen, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos. Las dos clases no dejan de ser tan importantes, no son tan densas, son mucho más flexibles. Vamos a poder hablar de repente de algunos casos a mayor detalle. Vamos a conocer herramientas de cómo poder trabajar en el aula, cómo acondicionar algunos espacios a nivel laboral, porque es que las personas con TDAH no solamente son niños, también habemos adultos que tenemos TDAH, ¿ok? Gracias a ustedes por la atención, por estar acá presentes.